Vamos a continuar con el estudio del libro de Juan. Entonces les voy a pedir que me acompañen a Juan capítulo 1. Recuerden que la semana pasada iniciamos el estudio expositivo del libro de Juan. Como lo hemos aclarado, vamos a durar bastante, ¿verdad? Como siempre lo decimos también, no tenemos ninguna prisa. Vamos a estudiar la palabra como Dios merece que sea estudiada. Hoy vamos a estar estudiando del versículo 6 al versículo 13. Del versículo 6 al versículo 13. Va a ser el segundo sermón con respecto al prólogo del libro, recordando que el libro de Juan tiene prólogo, ¿verdad? Es un prólogo que nos apunta a lo que va a hablar todo el resto del libro. Esa es la naturaleza de un prólogo. Y prácticamente ya el próximo miércoles terminaríamos el prólogo, que sería del versículo 14 al versículo 18. En el prólogo están los temas de todo el Evangelio, y realmente el prólogo va completamente vinculado con el propósito del libro que el autor mismo lo mencionó. Recuerdan que lo estudiamos también la semana pasada, y dijimos y citamos cómo el apóstol Juan, casi al final del Evangelio, menciona que él escribe esto para que crean que Jesucristo es el Hijo de Dios, que Jesucristo es el Cristo, que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Y de esta forma entonces el prólogo nos ayuda a entender la mente de Juan a la hora de lo que está empezando a escribir, y al mismo tiempo nos está introduciendo a todas aquellas historias, a esos relatos en los cuales nosotros vamos a ver a Jesús desenvolviéndose en la tierra, ¿verdad? Juan capítulo 1. Voy a leer todo el prólogo, aunque nos vamos a concentrar solamente del versículo 6 al versículo 13. Dice así: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él, y clamó diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo de Dios que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Vamos a orar. Padre bueno, de nuevo estamos en tu presencia. En este momento pidiendo tu bendición para la palabra que se va a estar exponiendo, y rogándote, Padre Celestial, que a través de la iluminación de tu Santo Espíritu en nuestras mentes podamos comprender tu palabra y no ser oidores olvidadizos, sino también ser hacedores de ella. Gracias por el precioso regalo de tu Hijo al mundo, a la humanidad. Gracias porque a través de Él tenemos esperanza de vida. Y porque estamos reunidos hoy gozándonos en la vida que has logrado en nosotros a través de la redención. Y hoy estamos también recordando con mucha gratitud el hecho de que tú nos hayas sacado de las tinieblas. La honra y la gloria sea para tu nombre. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, el título del sermón del día de hoy es Invadidos de la luz. El término luz se sigue exponiendo en el prólogo, que era un término que se le había dado introducción en los pasajes del 1 al 5. Y hoy vamos a estar hablando de invadidos de la luz. La palabra invadidos claramente nos arroja la idea de una invasión. Y cuando usted piensa en una invasión,
Predominantemente hablando, todas las invasiones son de un enemigo, ¿verdad? Una persona que es ajena a una tierra, invadiendo esa tierra para poseerla como suya. Sin embargo, de la invasión que vamos a hablar el día de hoy es más bien del dueño de toda la tierra, invadiendo aquella tierra que le está dando, aquella humanidad, aquella creación que le está dando la espalda a él. Una invasión de la luz. Si usted recuerda, la semana pasada habíamos visto el aspecto de contraste en las palabras que el apóstol Juan menciona, no solo aquí, sino en todo el libro. Y hay algunas palabras de contraste que nosotros encontramos. Eventualmente aquí se mencionan dos palabras importantes, y el contraste es vida con muerte, que esto se refleja con el contraste de los términos luz con tinieblas. Por tanto, la luz es vida. En términos de contraste y en el análisis gramatical del prólogo, podríamos decir que incluso en cierta forma casi poética, ¿verdad? Hay una estructura artística en la mente de Juan al escribir esto, que paréntesis, por esa razón algunos piensan que Juan no escribió esto, sino que es un himno. Sin embargo, yo me atrevo a decir que Juan lo escribió, ¿verdad? Pero realmente, precisamente a esa estructura elevada de verbalización, las personas dicen, esto tiene que ser un himno, porque hay elementos bastante llamativos y entre ellos luz con tinieblas, es el equivalente a vida con muerte. Por tanto, en el verbo que era en el principio, que es Dios, que era con Dios, el verbo dice, en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres, es decir, toda cosa viva subsiste gracias a la existencia del verbo. El verbo es verbo de vida. La luz en las tinieblas resplandece, donde hay muerte, la luz del verbo irradia vida. Y por eso podemos ver cosas vivas, entre ellas usted y yo, por la existencia misma del verbo. Hay algo interesante en este prólogo. De los versículos 1 al 5, en las descripciones de este verbo asombroso, podríamos describir o podríamos definir a este ser que se describe acá como un ser trascendente y alejado de nosotros. Vamos a ver, estamos hablando de alguien que era en el principio, que era con Dios y que era Dios. Es decir, estamos hablando de Dios. Estamos hablando de alguien que todas las cosas fueron creadas por Él y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y estamos hablando de alguien en quien está la posibilidad de dar vida a todo lo que vive. Dígame si leer eso no es suficiente para pensar que Él está demasiado distanciado de usted y de yo y de mí. Está lejano. Es un Dios lejano. Sin embargo, la intención del prólogo es demostrarnos que no está tan lejos, sino que está dando pasos en los cuales se va haciendo cada vez más cercano. Y esto llega a su punto clímax en el versículo 14, donde su cercanía es tal que se encarnó. Dice, fue hecho carne, habitó entre nosotros. ¿Me voy a entender, hermanos? Hay pasos de cercanía que se van desarrollando en este prólogo. Y el primer paso de cercanía es una acción preparativa de Dios para introducir a este verbo en el mundo. De nuevo, noten lo siguiente, estamos hablando de algo demasiado elevado. El verbo era en el principio, el verbo era con Dios, el verbo era Dios, creó todas las cosas por la palabra de su poder y todas las cosas tienen vida por Él, por su existencia. Y de un pronto a otro aparece el versículo 6 y dice, hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llama Juan. ¿No notan ese cambio demasiado abrupto? O sea, estamos hablando de algo demasiado trascendental y de un pronto a otro dice, hubo un hombre. Venía diciendo el texto, era el verbo, y de un pronto a otro, hubo un hombre. Venía diciendo el texto, el verbo era en el principio, y por otro lado, la palabra hubo nos da a entender transitoriedad en la vida de ese hombre. Es un hombre que fue en el pasado. Es un contraste demasiado marcado. Hubo un hombre. Pero ¿para qué se narra o para qué se mete la historia de este hombre en este versículo como tal, en un prólogo tan espléndido como el que estamos estudiando? Porque este hombre se debe a la intención de Dios de hacer cercano al verbo, el verbo a los hombres. Dios está obrando en la humanidad
para que la luz resplandezca en las tinieblas, y la forma en la que esta luz está irrumpiendo, está invadiendo la humanidad, es a través de las acciones de Dios que propician ello. Y por esto el personaje principal en esta frase, en esta oración, no es el hombre, sino que el personaje principal es un hombre enviado de Dios. Por tanto, este primer punto vamos a estar hablando de la acción preparativa. ¿Qué hizo Dios para que la luz viniera y tuviera más cercanía con la humanidad? Bueno, envió un hombre. Hubo un hombre enviado de Dios. ¿A cuál hombre? Bueno, el texto nos responde esa pregunta. ¿El cual se llamaba? Juan. Y un lector primerizo de este evangelio, y no hay por qué juzgar a los lectores primerizos, estamos acá para aclarar las cosas. Pero un lector primerizo del evangelio diría, bueno, si el evangelio se llama Juan, este Juan es Juan el que escribe, pero no es así, ¿verdad? Hacemos la aclaración importante de que el Juan del que se está hablando acá es Juan el Bautista, ¿verdad? Juan el Bautista es un hombre que fue enviado por Dios para preparar el camino del Señor, cumpliendo las profecías que se dijeron muchos años antes de él. Vos que clama en el desierto, preparad el camino. Eso es precisamente lo que Juan está haciendo para la llegada del Mesías en su ministerio terrenal. Juan el Bautista fue aquella persona con la cual se terminó el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento terminó hablando de Juan el Bautista, que iba a llegar en algún momento esta persona que iba a preparar el camino. Se habla de él en términos de Elías, ¿verdad? Y Jesús mismo da evidencias, eso lo vamos a hablar más adelante, de que Juan el Bautista es el Elías del que el Antiguo Testamento estaba hablando. Juan el Bautista. Cuando aparezca en el Evangelio de Juan la palabra Juan, no está hablando de Juan el apóstol, ¿verdad? Así usted lo va a tener bien claro. Cuando usted en el Evangelio de Juan esté leyendo la palabra Juan, no está hablando de sí mismo. Generalmente cuando Juan habla de sí mismo, lo hablamos la semana pasada también, ¿cómo se refiere? El discípulo al que el Señor amaba, el amado, ¿verdad? Él generalmente habla así de sí mismo. Pero este Juan, de hecho, se mencionan otros dos Juan, ¿verdad? Sería Juan el Bautista, y el otro Juan que se menciona es el papá de Pedro. Y esos son los únicos Juan que se mencionan en todo el Evangelio de Juan. Entonces, dice, hubo un hombre enviado de Dios. Aquí lo que tenemos es la acción preparativa de Dios, y su acción primariamente es enviando un hombre. ¿Para qué lo envía? ¿Cuál es la razón de enviar a un hombre? Versículo 7, este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. La responsabilidad de Juan era, en términos exactos, una responsabilidad legal. Y esta responsabilidad legal implicaba dar testimonio de algo mucho mayor que él mismo. Él vino por testimonio para que diese testimonio de la luz. Los derivados de la palabra testimonio provienen de la raíz griega de la palabra marturia, ¿verdad? O martureo. Esta palabra griega es la misma palabra que se utiliza para referirnos a mártir. Aquellas personas que mueren por una causa, dando testimonio de dicha causa o persona. Recordamos, por ejemplo, con mucho aprecio a Esteban, mártir de la iglesia. Y sabemos que lo que él estaba haciendo era precisamente dar testimonio de que Jesús es el Cristo, utilizando el Antiguo Testamento como herramienta de predicación para exponer que Jesús es el Mesías. En este sentido, hablando, Juan el Bautista vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. Escuchen, todos aquellos que están en tinieblas, escuchen, yo he venido a preparar el camino. Eso es lo que Juan está diciendo, cumpliendo las profecías que hemos hablado anteriormente. Esa frase, preparar el camino, generalmente está vinculada con aquello que hacían los siervos del rey para preparar los caminos por donde el rey iba a transitar y eliminar las malezas de esas vías. Juan el Bautista entonces está siendo puesto en la cultura y en la tradición judía, quitando las malezas que la misma religiosidad de los escribas, de los fariseos y del sistema religioso del entonces habían dejado crecer. Esas malas hierbas que obstaculizaban que las llantas del carruaje real rodaran como debían rodar. Juan el Bautista viene a preparar ese camino con un mensaje predominante, y este mensaje es: arrepentidos y creed en el Evangelio, porque el reino de los cielos se ha acercado.
Arrepiéntanse. Y de hecho Juan el Bautista se gana ese apellido por una razón, porque bautiza, ¿verdad? ¿Y qué significa el bautismo de Juan el Bautista? Es ese compromiso de las personas que lo escuchaban de decir: ya no quiero ser parte del sistema de creencias del que abrazo, ahora quiero ser parte de ese otro sistema de creencias, el que gira alrededor de creer y arrepentirse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Juan el Bautista fue muy claro acerca de su propio ministerio y él constantemente le dijo a sus discípulos: yo no soy la luz, yo he venido para ser testimonio de la luz. De hecho, versículo 8 lo dice: no era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Dios envió. Esa es la acción preparativa en esta invasión. El Dios que es dueño de la tierra está invadiendo la tierra y su primera acción es una acción preparativa. Envío a un testigo y les digo: el reino de los cielos se ha acercado. Es un pregonero que está anunciando esto que está ocurriendo y deja claro: él no es la luz, sino que viene a ser testimonio de la luz. Acompáñame un momento a Juan capítulo 5. Recuerden que estamos leyendo el prólogo y el prólogo nos está arrojando a temas que se van a hablar durante todo el Evangelio. Y aquí hay un tema predominante, una palabra que domina la idea de lo que estamos estudiando el día de hoy, y la palabra es testigo. Y esta palabra va a aparecer en muchas ocasiones en el Evangelio de Juan. Y van a haber muchos testigos acerca de que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. La mujer samaritana fue testigo de ello. Los milagros de Jesús fueron un testimonio de ello. Los discípulos de Jesús fueron un testimonio de ello. Constantemente el libro de Juan va a estar lleno de testigos acerca de la naturaleza del Hijo. Una vez que el prólogo nos dice quién es el verbo, el resto del libro de Juan nos va a decir: Jesús es el verbo. Jesús es el verbo. Y en Juan capítulo 5 vemos algo que tiene que ver con este testimonio también. Versículo 30, dice Juan 5:30. No puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Otro es el que da testimonio acerca de mí, y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Vosotros enviasteis mensajeros a Juan, y él dio testimonio de la verdad. Pero yo no recibo testimonio de hombre alguno, mas digo esto para que vosotros seáis salvos. Él, refiriéndose a Juan el Bautista, era antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo en su luz. Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. Jesús dice que Juan el Bautista fue una herramienta para hacer testimonio de que Jesús es el Cristo. Él es una antorcha que alumbra, dice el versículo 35, antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo en su luz. Alguien podría replicar y decir: entonces Juan el Bautista sí era luz, porque hubo personas que se regocijaron en su luz, pero Jesús se está contradiciendo al decir, o Juan el Bautista se está contradiciendo al decir: yo no soy la luz, sino que vengo a anunciar al que verdaderamente es la luz. ¿Qué pasa? ¿Es luz o no es luz? Bueno, es luz en la misma naturaleza en la que usted y yo como iglesia somos luz. ¿En qué sentido? En que Juan el Bautista era una antorcha que necesitaba el combustible y necesitaba la mecha para brillar. No tenía brillo en su propia cuenta, sino que necesitaba ser inundado por la presencia de Dios en su vida para dar el brillo de Dios en él. ¿Me doy a entender? Ahí la palabra antorcha que aparece en el original griego se refiere precisamente a eso. Un instrumento que se valía de un combustible para poder brillar. Pero cuando nosotros vemos la palabra luz que se refiere a
a Jesucristo, no es esa palabra. Es otra, la palabra en griego, phos, ¿verdad? Que tal vez usted diga, tan simple. Bueno, es una palabra muy abundante en nuestro léxico en español, ¿verdad? Por ejemplo, la palabra fósforo tiene como base el término phos en griego. La palabra fotografía tiene como base el término phos, que es luz. La palabra fotosíntesis tiene como base la palabra fo, que es luz. Y generalmente esos términos que empiezan con fo, ¿verdad? Y que tienen que ver con algo respecto a la luz, tienen que ver con este término griego, phos. Jesucristo es la luz. Y Jesucristo es luz por sí mismo, no necesita ningún combustible para brillar. Él en sí mismo es la luz. Amén. Y Él siendo luz es vida, tal y como lo habíamos visto en los versículos anteriores. Él es la vida, la luz que resplandece en las tinieblas. Juan el Bautista es el testimonio de la luz, sirve como una antorcha para anunciar la luz que no posee en sí mismo, sino que le pertenece a Cristo como Señor. No era Él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Entonces, el primer punto que acabamos de ver es la acción preparativa de Dios. Dios está invadiendo su creación, enviando primeramente un testigo. Pero luego, Él realiza una acción inaugural. Luego de enviar a su testigo, Él realiza una acción inaugural. Y ese es el segundo punto. Después de la acción preparativa, vamos a hablar de la acción inaugural. Versículos 9 al 11. Dice, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. El camino ya fue preparado. Ahora la luz verdadera viene al mundo. En el mundo estaba y el mundo por Él fue hecho. Él está invadiendo algo que es suyo. Pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Notan la naturaleza de esta invasión. Primeramente, se preparó el camino a través de un mensajero que diese testimonio de la luz. La luz irrumpe, inaugurando su ministerio terrenal y presentándose a sí mismo como el Mesías, con la cantidad de testigos suficientes que dicen de Él que Él es la esperanza del mundo que vive en muerte. Pero esas personas no le recibieron. Aquí hay algunos detalles que tenemos que resaltar. Primeramente, el versículo 9 diciendo aquella luz verdadera. La pregunta es, entonces, ¿cuál era la luz falsa? Bueno, aquí esto no es un término de contraste entre verdadero y falso, ¿verdad? Y ahí es donde tenemos que tener el cuidado de interpretación, porque no estamos diciendo que la luz de Juan el Bautista era falsa, sino que la luz de Juan el Bautista no provenía de Juan el Bautista en sí, sino que la luz verdadera, es decir, la fuente de toda luz, es la que está viniendo. ¿Me voy a entender, hermanos? La luz de Juan el Bautista es una luz verdadera, es cierto, es una luz real, pero la luz verdadera, de donde proviene el brillo incluso del testimonio de Juan el Bautista, está viniendo al mundo. Noten el contraste que hay entre lo que estudiamos antes y ahora. Antes, el verbo era con Dios, el verbo era Dios. Todas las cosas fueron creadas por Él y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Es un Dios trascendental, es un Dios lejano. Pero ahora ese Dios, que en la noción de los griegos, alguien podría decir en este momento leyendo este prólogo, es inaccesible, un Dios creador. Ahora ese Dios está viniendo al mundo. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Y viene para alumbrar a todo hombre, no viene en la exclusividad de una nación o una región. Juan el Bautista podía desarrollar su ministerio solamente al lado de ese río, al lado de ese lago. Pero Jesucristo viene y su luz es tan potente y tan poderosa que alcanza a todo hombre. No es cuestión de genealogía, no es cuestión de nacionalidad. Cualquier persona puede experimentar los beneficios de la luz, no importa si es, diría Pablo en Romanos, griego o judío. ¿Me doy a entender, hermanos? Porque Dios no hace acepción de personas. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Ahí aparece la palabra mundo, que es otro término que se va a repetir constantemente en el Evangelio de Juan. La palabra mundo en el original es, de hecho, es interesante, ¿verdad?
En el original griego esta palabra es cosmos, pero literalmente la traducción de cosmos debería ser adornado. De hecho, es la raíz del término cosmético, ¿verdad? Y nadie asocia un cosmético con el mundo, pero es la raíz de adorno la que posee ese término en sí. Y esta palabra hace referencia a un todo ordenado, a un todo orgánico, por decirlo de alguna forma. La palabra mundo en el Evangelio de Juan y en la Biblia siempre se refiere a un todo, ¿verdad? Ahora, tiene tres connotaciones este todo, ¿verdad? No tres significados, y aquí hago la aclaración, no son tres significados, sino tres connotaciones. Y estas tres connotaciones serían las siguientes. Primeramente, mundo se refiere en algunas ocasiones a la tierra, a la esfera terrenal. Segundo, la palabra mundo en algunas ocasiones se refiere a la raza humana, al ser humano como un todo orgánico. Y tercero, y muy mayoritariamente usado de esa forma, la palabra mundo se refiere al todo del sistema caído y pecaminoso, al todo contaminado. Por ejemplo, recordarán las palabras de Juan al decir, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. No debe interpretarse ese texto como no amen a la esfera terrenal ni las cosas que están en la esfera, entonces odiemos a los árboles, a los pajaritos y a las mariposas, ¿verdad? No debería interpretarse así, sino se refiere a un sistema pecaminoso. Esas son las tres acepciones, por así decirlo, del término. Cuando nosotros pensamos en que Jesús vino al mundo, nos encanta también la idea de la gracia suya al venir a demostrar su luz a todo ser, a toda la raza humana. ¿Me siguen, hermanos? La raza humana por completo. O sea, no dependía de que si usted era judío o no para ser testigo de esta luz. No dependía de eso. Él vino a irradiar esta luz sin ninguna frontera y sin ninguna genealogía necesaria para que usted pudiera obtenerla. En primera instancia, los judíos habían sido creados como pueblo, Israel, precisamente con este propósito, para ser luz de las naciones. ¿Recuerdan, hermanos? Pero los israelitas olvidaron su propósito y empezaron a jactarse de ser el pueblo que eran, prácticamente el Dios era exclusivo para ellos. Pero eventualmente Dios dice, esto no es así. Jesucristo viene al mundo, no a Israel, al mundo, para hacer luz en el mundo. Mucho cuidado acá, y aquí voy a hacer una aclaración importante, no estoy hablando de universalismo. Es decir, no estoy hablando de que todo ser humano es salvo. Estoy hablando más bien que la acción misericordiosa de gracia de Dios se refleja hacia la totalidad de la raza humana. Y no necesariamente esto implica que cada ser humano sea salvo. Voy a explicarme en términos más sencillos. Alguna persona puede involucrarse en una ONG o en alguna, no sé, en alguna organización que trate de cuidar a los animales. Y pongamos un animal en específico. Qué sé yo, don Leonel se inscribe como voluntario en la Asociación Protectora de Delfines, ¿verdad? Y don Leonel empieza a participar en acciones para proteger la integridad de estos animales. La pregunta es, don Leonel, ¿ama a los delfines? ¿Cuál sería la respuesta lógica, hermano? Sí, y está haciendo acciones que lo demuestran. Ahora, la pregunta es, ¿todos los delfines están siendo íntegramente salvos por las acciones de don Leonel? No, no todos los delfines lo es, y esto no cancela el hecho de que él ame a todos. ¿Me doy a entender? De la misma forma, yo creo que cuando la Escritura habla de un amor de Dios por el mundo, Dios ama a la raza humana. Dios ama a la humanidad. Sin embargo, esto no necesariamente implica que todo ser humano sea salvo. ¿Me explico? No estamos hablando de universalismo. No estamos hablando de universalismo, que esta sería una herejía pues bastante fácil tal vez de concluir a la luz del estudio de estos textos, pero cancelaría otros textos también de Juan. Por ejemplo, alguien universalista leería con aplausos Juan 3:16 y decir, de tal manera amó Dios al mundo. ¡Gloria! Pero siga leyendo, ¿verdad? Y siga leyendo. ¿Y qué dice después del versículo 16? El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito. No ha creído en ese nombre. Entonces hay personas condenadas y la Biblia lo expresa de manera clara. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Muy bien. Seguimos entonces. Él vino a hacer testimonio. Versículo 9, es luz verdadera.
que alumbra a todo hombre, que venía a este mundo. Y luego dicen, el mundo estaba. Esto es un contraste de el creador del mundo ahora con sus pies en el mundo. En el mundo estaba. El mundo por él fue hecho. Él lo creó con su mano, con su acción, con su voz, con su poder. Pero el mundo no le conoció. Nos ahogamos en nuestras propias tinieblas. Y como diría más adelante, amamos más las tinieblas que la luz. Le dimos la espalda como humanidad a la luz verdadera que alumbra todo hombre. Versículo 11, a lo suyo vino. Lo suyo ha de entenderse como mundo, porque ese es el contexto en el cual estamos hablando, no ha de entenderse como judíos. A lo suyo vino. Y los suyos no le recibieron. Los suyos, primeramente hablando, la raza humana. Pero por otro lado, y de forma aplicativa al resto de la narrativa, los judíos en primera instancia no le recibieron. No le recibieron. Entonces, veamos esta misión, hermanos. Es una misión de invasión. La luz está invadiendo las tinieblas. La acción preparativa de esta invasión es enviar al testigo. La acción inaugural es poner los pies en la esfera. Pero las personas no lo reciben. Y ahí entonces la misión tiene que girar. Tiene que tomar un curso necesario. Y a eso es a lo que yo le titulé una acción irruptiva. Si yo vine al mundo y el mundo me está rechazando, si la luz que está alumbrando de manera externa a los hombres que están en tinieblas y los hombres la están rechazando, ahora, ¿cuál es la irrupción de la luz? Ahora la luz no solamente va a estar en lo externo del hombre, sino que va a irrumpir en su interior. Y eso es una acción de Dios en esta misión invasiva. Versículos 12 y 13. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Si leemos hasta ahí, que es un versículo famoso y súper conocido, diríamos, Dios vino a hacer una misión, su misión casi falla, a no ser de que algunos justos y piadosos le recibieron. Rescatamos la misión de Dios. ¿Me está escuchando lo que estoy diciendo? ¿Es esto así? ¿Se equivoca Dios en algunas de sus misiones? Ciertamente hubo personas que le recibieron y la pregunta es, ¿qué significa recibirlo? Bueno, aquí está el término comparativo inmediatamente. A todos los que lo recibieron, coma explicativa. A los que creen en su nombre. O sea, recibirlo es creer en Él. ¿Sí? ¿Me siguen? ¡Wow! Esos que creyeron en Él rescataron una misión casi fallida. No. La misión es de Dios. Es la luz viniendo a las tinieblas, no las tinieblas yendo hacia la luz. ¿Y cómo se explica esto? Versículo 13. Los cuales, es decir, los que creen en Él, no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Que ellos hayan nacido de nuevo para recibir la luz no se debe al mérito de su carne, ni de su voluntad, ni de su genealogía. Se debe a que la luz irrumpió en el interior de esas personas y ellos nacieron de nuevo. Amén. Cuando usted y yo pensamos en nuestra salvación, fue esta misión la de Dios. La acción de Dios fue la que hizo posible mi respuesta en fe hacia su nombre. Fue la acción de Dios. Hermanos, esto es asombroso. Porque cuando yo me arrodillo en mi cuarto, en mi cama, en oración, y le digo al Señor, gracias por tu salvación, entiendo que lo que Dios hizo fue un milagro. Mi corazón estaba en tinieblas. Yo no quería ir hacia Él. Yo lo odiaba. Yo amaba más las tinieblas y me sentía más cómodo allí. Podía tener la luz al frente mío y aún así me encantaba vivir con los ojos cerrados. Esa es la naturaleza humana. Podíamos tener la luz más radiante al frente nuestro,
pero nos encanta vivir con los ojos cerrados. ¿Le muestro un ejemplo de eso? La nación de Israel. Tenían la luz al frente de ellos y decidieron cerrar sus ojos porque amaron más las tinieblas que la luz. Pero se rindió Dios al ver la terquedad y el corazón humano. No, Dios ya conocía esa terquedad de corazón. Dios ya conocía esa necedad y por tanto su misión no solamente implicaba que la luz viniera al mundo, sino que irrumpiera en el interior de los corazones de las personas. Y eso lo hace a través del nuevo nacimiento, lo que nosotros llamamos regeneración. Aquellos que recibieron, aquellos que creen en el nombre del Señor, Él les dio potestad, Él les dio derecho legal de ser hechos hijos de Dios. Y estos hijos de Dios no son engendrados de sangre, o sea, no se trata de si usted es judío o no. Estos hijos de Dios no son de voluntad de carne, es decir, no se trata de si usted es moral o no. Esos hijos de Dios no son de voluntad de varón, no se trata de sus capacidades mentales, sino de Dios. La invasión es suya y Él decidió llegar al fondo de nuestros corazones para alumbrar nuestros ojos y darnos una mente abierta de recibir su evangelio. Es maravilloso, hermanos. Es maravilloso pensar que Dios tuvo tanta gracia hacia mí. Dios no cruzó los brazos al ver mi incredulidad, sino que más bien Él trató con la raíz de mi incredulidad y metió su luz en mi corazón. La próxima vez que oremos, dando gracias a Dios por salvación, recordemos que Él hizo un milagro. Él hizo un milagro. Cuando leíamos la semana pasada versículos del 1 al 5 y ahora estamos leyendo versículos del 6 al 13, la pregunta es, ¿se siente el verbo más cercano de lo que se sentía en los primeros 5 versículos? Inmensamente más cercano. Antes estábamos hablando de un ser trascendental que creó todo, pero lo sentíamos lejos. Pero ahora piensa en esto. El verbo que era en el principio, que era con Dios y que era Dios, que todas las cosas fueron hechas por Él y sin Él nada de lo que ha sido fue hecho, irrumpió en nuestros corazones para que nosotros le recibiéramos, para que creyéramos en su nombre y para que tuviéramos el derecho legal de ser llamados hijos de Dios. El Dios que estaba allá, ahora está aquí. No solamente camina entre nosotros, vive en nosotros, dándonos esa luz que necesitábamos para responder con fe a que Él es el Cristo, el Hijo de Dios. Claramente el énfasis, y ya esto lo vamos a hablar la próxima semana, pero el versículo 14 ya habla completamente de esa misión de encarnación en el mundo, donde el verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Donde esa palabra habitar proviene del término que se utiliza para referirse al tabernáculo, la gloria que reposaba sobre el tabernáculo. Eshkenó, ¿verdad? Es la palabra, o han escuchado también sus derivantes como Shekinah. Alguna iglesia tendrá ese nombre por algún lado, ¿verdad? Iglesia Bíblica Shekinah. Bueno, eso hace referencia al tabernáculo y a la gloria que reposa sobre el tabernáculo. Eventualmente el verbo fue hecho carne y hizo su morada en nosotros. Habitó entre nosotros, lleno de gracia y de verdad. Completamente, quien era trascendental, vino a posar de manera abrupta en nuestras vidas. Hermanos, y lo único que podemos hacer después de todo esto es, Señor, gracias. Gracias. Ahora, ¿qué implicaciones tiene esto para mi vida en particular? Bueno, empecemos desde el principio. La acción preparativa de esta invasión fue enviar un testigo, un testimonio. Y ese fue Juan el Bautista. Mis hermanos, el mismo llamado de Juan el Bautista es su llamado y es mi llamado. Tenemos no que ser la luz, sino que manifestar la luz que vive en nosotros, para que las personas vean la luz y crean en Él. Por otro lado, la acción inaugural de esta misión, de esta invasión,
en el versículo 9 al 11, se debe a que esta luz venía a este mundo. El mundo en el que en él estaba, el mundo que por él fue hecho, pero el mundo que no le conoció y el mundo que le rechazó. Pero él decidió venir a este mundo que le rechazaba. Ahora, mis hermanos, eso también tiene una aplicación directa a nosotros. De la misma forma en que el Señor Jesús vino a este mundo sin importar que iba a recibir rechazo, nosotros debemos salir a este mundo sin importar el rechazo que recibamos. Dios es el que hace la obra y nosotros debemos salir al mundo sin importar el rechazo. Y por otro lado, la acción irruptiva nos debe llevar a la gratitud, a la alabanza y decir: Dios, gracias, porque si hay alguien que te recibió y que creyó en tu nombre y que tiene el derecho legal de ser hijo de Dios, es porque ese alguien no es engendrado de sangre ni de voluntad de carne, sino de Dios. Y Dios, gracias, porque si hoy estamos aquí con un corazón regocijándose en su palabra, es porque Dios hizo esa obra en nuestro corazón. ¿Nota? Estos pocos versículos nos llaman a la acción de salir al mundo, pero también a la gratitud de haber sido recibidos como hijos. ¿Va a responder usted? Primeramente, ¿va a salir a este mundo? Así como el Señor estuvo dispuesto a venir a las tinieblas, así como el Señor estuvo dispuesto a venir y caminar entre los que lo rechazaron. Y por otro lado, ¿va usted a adorar y a dar gracias por la gran obra que ocurrió en su corazón para que usted pudiera tener vida? Para que usted pudiera creer y recibirlo. ¿Va usted a dar gracias y a alabarlo? ¿Se recuerdan en Filipenses, capítulo 2, a partir del versículo 5? Un precioso texto que nos encanta citar mucho. Haya en vosotros este sentir, el cual también hubo en Cristo, el cual, siendo igual a Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, estando en la condición de hombre, se humilló hasta la muerte de cruz. ¿Se recuerdan, hermanos? El apóstol Pablo tiene un argumento a la luz de la acción de Jesús, y dice: vean lo que Él hizo. Él se despojó de todo, Él vino, él no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Se humilló. Ahora, ustedes, cristianos en Filipos, tengan el mismo sentir. ¿Notan cómo la acción de Jesús es un ejemplo modelar para la acción del cristiano? Bueno, de la misma forma, estamos viéndolo acá. Dios irrumpe en las tinieblas sin importar el rechazo que vaya a recibir. Hermanos, hagámoslo. Estamos viviendo en un mundo lleno de tinieblas, metámonos en ese mundo. Juan el Bautista fue un precioso ejemplo de ello. Y a tal punto que hasta su propia muerte da testimonio de las tinieblas en las que él estaba predicando. Juan el Bautista murió decapitado. Su cabeza se sirvió en un plato, porque él decidió ser testimonio de la luz verdadera. Nunca se jactó de ser la luz. El ejemplo de Jesús nos da un ejemplo de acción hacia nosotros, pero el ejemplo de Jesús también nos tiene que llevar a pensar que nada se compara a lo que Él hizo. Y por tanto eso nos debe motivar a la alabanza, a la adoración, recordando que somos nacidos de Dios. Al final, si hay unas palabras de esta porción de texto que deberían quedar en nuestra mente, deberían ser las siguientes. Versículo 9, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Esa fue su invasión. Hermanos, vino al mundo la luz verdadera, pero no se quedó en una manifestación externa frente a ojos ciegos, sino que se metió en nuestros corazones y nos dio vista. La luz verdadera alumbró nuestras vidas. La luz es vida, y si nosotros tenemos la luz, tenemos la vida. Suficiente para dar gloria y gracias a Dios por la provisión de salvación que Él ha dado a nosotros. Y si alguien acá no tiene esa salvación, acuda a Él. Arrepiéntase de sus pecados y crea en Él. Porque a todos los que le reciben y a los que creen en su nombre,
les da potestad de ser hechos hijos de Dios. Incline su cabeza, por favor, cierre sus ojos. Vamos a orar para concluir. Gracias, Padre. Teniendo todo el derecho de ser un Dios lejano a nosotros, teniendo todo el derecho de quedarte en tu trono y disfrutar de la alabanza de los ángeles, decidiste invadirnos. Y no hay mejor invasión que la que ocurrió cuando tú decidiste venir al mundo que es tuyo. Enviaste testigos, como Juan el Bautista. Viniste, caminaste en un mundo que te rechazó. E irrumpiste de manera profunda en nuestros corazones para que creyéramos en ti, para que te recibiéramos. Señor, gracias, porque por esta gloriosa invasión nosotros hoy tenemos la potestad, el derecho legal de ser llamados hijos de Dios. Y al fin y al cabo, la mejor noticia de la que hemos estudiado el día de hoy es que la luz verdadera vino a este mundo. Gracias por hacerlo, Señor. Tú no necesitabas de nosotros para ser Dios, pero aún así lo hiciste. Que esto nos lleve primeramente a imitar tu ejemplo, a ir nosotros a las tinieblas de este mundo para llevar tu luz a las personas que te necesitan. Pero por otro lado, que esto también nos lleve a la alabanza y a la adoración, porque lo que tú hiciste fue un milagro en nuestros corazones, abriendo nuestros ojos a la luz. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra y porque en pocos versículos nos has mostrado maravillas y riquezas de la profundidad de tu carácter. Gracias, Señor. Utiliza este mensaje para orar en los corazones que lo escuchen. Y si hay alguien que no cree en ti, Señor, guíale a que te reciba y crea en tu nombre, para que tenga la potestad de ser tu hijo. Que tu luz alumbre en ese corazón y que lo guíes al arrepentimiento y a la fe. Gracias, Señor. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.